¿Listo? Entonces ya puedo comenzar, sí. Sí, sí, ya, ¿Listo? Julián, listo. Entonces la idea pues es pues el anteproyecto para el proyecto de grado de la maestría en comunicación y educación en la línea de literatura ahí con la Universidad Distrital. Entonces yo le coloqué como título Adaptación gráfica de la crónica Custodia o Ampareada de José María Cordobés Moure. El proyecto lo que plantea es explorar las posibilidades artísticas pues, que ofrece la narración gráfica por medio de la adaptación de la crónica Custodia la Emparedada que fue escrita por José María Cordobés Moure. Esa crónica pertenece a las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Eh, bueno, aquí están las reminiscencias, que esto se está saltando como automáticamente. Las reminiscencias están compuestas de 8 volúmenes, son pues la obra famosa, pues, pero no es tan famosa. Me he dado cuenta que no hay como muchos estudios sobre su obra. Y pues es una obra que es decimonónica, es decir, recoge la Bogotá y las costumbres de Santa Fe y Bogotá en el siglo XIX. Entonces ahí está esas reminiscencias, ahí están pues las imágenes que yo conseguí sobre José María Cordobés Moure y pues intenta recoger unos personajes reales y sucesos así como pintorescos y describe pues las costumbres de la Bogotá de esa época de finales del siglo XIX. El retrato que yo pues escogí, porque pues lo escogí alguna vez que leí ese relato y me impresionó porque eh, digamos que es un cuadro de un emparedamiento, es una tortura, eh, digamos que se le hacía o se le hizo a algunas mujeres, hay pues historias de emparedamiento en ese periodo en México, en España, y digamos que es una tortura que generalmente se le colocaba pues a las mujeres, ¿no? Entonces trata de Custodia, que es una joven y que pues es torturada brutalmente por la patrona, que se llama Trinidad Forero, quien pues según cuenta y relata la historia es carcomida pues por unos celos, según cuenta el cronista, y que la mantuvo ahí por 4 años, o sí, casi 4 años en esa situación y la mantuvo viva. Entonces le quitó los dientes, le quitó el cabello, es una cosa bastante terrorífica, pues lo que sufrió y es una crónica y pues estoy como en búsqueda, sino que ahorita con lo de la pandemia para ir uno al archivo de Bogotá, que se supone que deben haber referentes. He encontrado, por ejemplo, relatos sobre médicos, sobre el caso de Trinidad, que fue de Custodia, que fue una de las primeras cirugías plásticas acá en Santa Fe y Bogotá, porque a ella pues, le tuvieron que reconstruir la boca, le abrieron la boca completamente. Eh, pues he estado leyendo sobre lo que es el emparedamiento. Se suponía que pues, en la vida monástica algunas mujeres lo hacían de forma como dentro de sus votos y no se les permitía salir y se encerraban dentro de dos paredes y solamente les pasaban comida. Luego se volvió como una tortura, incluso pues he ubicado historias de emparedamiento ya en el siglo XX y siglo XXI donde hay pues algunas historias actuales, entre comillas, de una tortura similar, o sea, como una especie de secuestro de una mujer en donde la, la tapian y está, hay varios cuentos relacionados, ¿no? Incluso eh, el gato negro también tiene que ver con una cuestión, digamos, similar, por eso ubico este cuento dentro de, o esa crónica en un género de terror. De todas maneras, pues estoy haciendo una búsqueda. Los referentes visuales que tengo son el papel periódico ilustrado, algunos grabados, algunas imágenes que estaba encontrando de Bogotá de esa época, pero pues el referente gráfico fuerte es el Colombia Ilustrado, el papel periódico ilustrado. Eh, digamos que fue dirigido por Alberto Urdaneta entre 1845 y el 87.
Y lo que hicieron fue que varias personas pues intentaron también, digamos, retratar estéticamente esa época, ¿sí? De forma periodística, pero también de una manera estética. Entonces hay muchos grabados y muchos dibujos. Entonces por eso se llamaba papel periódico ilustrado. Por otro lado, entonces aquí tengo ush, a Ramón Torres Méndez, que es uno de los pintores colombianos del siglo XIX. Entonces también tiene muchas pinturas sobre la época y también algunas acuarelas. Y otro famoso pues es Auguste Lemoine, no sé cómo se dirá, eh, y dibujante y escritor. Él tiene grabados bastante interesantes pues para hacer una recopilación gráfica para poder hacer la adaptación. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? ¿Todo está más o menos claro? ¿Sí me Muy escuchan claro. claramente? Ujú. Bien. Sí, sí Sí. está. Bien, pues he encontrado algunos planos de la época de Santa Fe, Bogotá, fotografías, también hay algunas fotografías referentes, pues gráficos que estaba buscando. Estas, por ejemplo, son unas especie de como de imágenes también, de artistas que eh, retratan también la Bogotá de esa época. Bien. Entonces aquí tengo antecedentes, entonces investigativos. Esto se salta cada rato. Entonces los antecedentes investigativos se están recuperando en varias líneas. Pues yo coloqué aquí dos, pero hay una tercera línea que es metodológica. Entonces se recogieron 5 trabajos que son como investigaciones en torno a lo que es investigación en torno a la adaptación. Entonces, el primero es un artículo que se llama Literatura, Sociedad y Educación de María Victoria Sotomayor, donde ella pues plantea que esa reescritura de textos lo manifiesta, que esa circulación lo que hace también es que como esa reescritura nos vuelven a traer esa obra literaria a un nuevo contexto. Entonces, digamos que rescata ese ejercicio de adaptación a otros formatos, cómic, radionovela, bueno, cualquier otro formato que se reescriba el texto para otros lectores. Entonces puede posibilitar la expansión, bueno, también la recreación y le da más vigencia a la obra. Hay otro artículo que se titula Poe en el cómic, adaptaciones e influencias, que fue escrito por Francisco Sáenz. Y pues me gustó bastante porque el artículo se centra ya en lo que es Poe en el mundo del cómic. Entonces él mira cómo el autor, en este caso Poe, no solamente es un referente por sus narraciones, sino también el influjo que trae en el género. Es decir, si no existe los relatos de Poe y otros relatos, los primeros comic books o eso que se llaman weird tales, ¿sí? Que es un género de cómic de terror y de horror que viene del género del pulp. Entonces todo eso no se habría dado si no hubieran existido toda esa tradición literaria, porque el cómic bebió de muchos de esos relatos. Y además de eso, también describe que el autor se convierte en una especie también de icono gráfico. O sea, ya la imagen de Poe ya la reconocemos. Entonces, también se convierte, como le ha pasado a Sherlock Holmes y todo, que los que lo dibujaron ya establecieron unas características, digamos, comunes a Sherlock Holmes. O, bueno, ese es un personaje, pero en este caso es un autor que se vuelve personaje también, ¿no? Entonces aquí tenemos como Lovecraft y Edgar Allan Poe, junto con muchos otros que escribieron, Lord Dusan y otros, fueron llevados a la narración gráfica, o en este caso el cómic, en esa época. Bien, entonces ahí vemos muchas de las historias que fueron llevadas. El tercer referente entonces se llama Reescritura gráfica, una teoría de la adaptación de textos literarios al cómic a partir de las obras de Alberto Breccia. Entonces es una tesis de grado de doctorado de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y
esta obra pues habla sobre el cómic, la adaptación, la intermedialidad, la literatura y sobre todo también la parte narratológica. El autor lo que propone es un modelo de análisis para adaptar textos literarios al cómic y sobre todo, digamos, se centra ¿cómo se le llama eso? Cuando tienen un corpus, eso. El corpus que él toma son las obras que adaptó Alberto Breccia y unos textos determinados y cómo él los reescribe. O sea, él se basó en unas obras literarias y las reescribió. Me sirvió este trabajo porque yo desconocía la obra completa de Alberto Breccia, sobre todo en lo que es adaptación. Entonces, Alberto Breccia, yo creo que algunos de los que están acá ya han oído hablar del Eternauta, de Morcinder, que incluso viene de un cuento de Borges que es El Inmortal, pero aquí va más hacia allá porque encontré, por ejemplo, que Brescia también pues reelaboró a cómic algunos cuentos de Borges, entonces tiene una relación con Borges también. Aquí tenemos El Morador de las Tinieblas, que es de Lovecraft, una adaptación que él hace. Aquí tenemos algunas otras, Corazón delator, aparece ahí a la izquierda de ustedes, Corazón delator, y a la derecha era La gallina degollada. Entonces hizo la adaptación a cómic de La gallina degollada. Aquí está Donde bajan y suben las mareas de Lord Dunsany y La pata de mono de Jacobs. Entonces, digamos que este sí es en colaboración con Trilo, que hace los guiones y Brescia el dibujo. Entonces hay los textos en realidad son muy cortos, son 4, 5, 6 páginas a lo mucho de las adaptaciones que se hacen sobre estos cuentos. ¿Por qué pues escogí también esto? Porque se adaptan igual cuentos cortos. La crónica de Custodia es una crónica que es muy corta, pues como texto tiene como 10, es un cuento larguito, que alcanza a tener unas 10 páginas, pero pues es un texto literario corto, ¿no? Eh, Viene otro trabajo que es del relato de ficción a la historieta, en donde María Cecilia Palombo entonces se dedica a analizar y le llama ahí, lo coloca como transposición de la literatura al cómic. Entonces ella ya pues toma una postura ahí desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista también de las... ay, bueno, se me olvidó el término, pero coloca esa transposición. Y digamos que el trabajo lo que hace es demostrar que esa reelaboración gráfica no se puede entender solamente como copias fiel del texto, sino que también generan nuevos conceptos y nuevas ideas y apuntan a retomar la estructura de la historieta, pero a ir más allá y a una interpretación. Toma un caso en particular que se llama La Argentina en pedazos. La Argentina en pedazos recupera una historieta argentina, bueno, una revista argentina que recopilaba historietas durante finales del 19 y principios del 20 hasta el 92 creo que se acaba, y luego a la Argentina Pedazos, pues retoma unos textos específicos de ahí y los maneja en esa obra, ¿sí? Y aquí, pues en este caso, la autora del trabajo, entonces lo toma como corpus y hace la comparación entre los textos resultado y las obras base, que ella le dice, obras base, o las obras génesis o generatrices o obras madre, bueno, pero ella toma obras base y reconoce que, digamos que las obras que salen de este ejercicio, pues tienen un concepto artístico también, o sea que el resultado es otra obra de arte, es como una de las conclusiones a las que ella llega. Entonces, estas son algunas de las obras que están en esa recopilación que llama Argentina en pedazos. Entonces, por ejemplo, del Cielo de Julio Cortázar, las adaptaciones de Norberto Buscaglia, también de Jorge Luis Borges, de Leopoldo Lugones, de Roberto Art, que creo que esto es parte de Los Siete Locos. Y pues son adaptados. Brescia también está ahí, pero pues no lo coloqué porque lo había trabajado en el anterior, pero en este también está Brescia con La gallina degollada y creo que otro texto que tiene por ahí.
Entonces, ella pues afirma que la calidad gráfica y también la visión que hace del relato no es una copia y una simple adaptación, y que tiene una calidad artística digamos que no tiene nada que envidiarle a una obra de arte, reconociendo también la literatura como arte también, ¿no? Em, bueno, aquí ya se me olvidó colocar el título acá. Entonces, hay 7 proyectos que yo estuve revisando, porque pues yo voy a hacer una producción gráfica, entonces dentro de los antecedentes tenía que revisar quiénes hicieron pues adaptaciones gráficas. Aquí solo voy a pues traerles 2 adaptaciones gráficas que yo revisé dentro de más de 10 trabajos que he estado revisando de producciones gráficas. Este me parece, digamos, uno de los que destaco, que se llama Proyecto de Novela Gráfica. Es una tesis de María Ponce del 2015 de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí encuentra uno muchísimos trabajos porque tienen, al parecer tienen una línea que debe ser como producción de novela gráfica o narración gráfica. Entonces, es interesante porque ella aquí crea un cómic que se llama Subterráneo y describe pues el proceso técnico, toda la elaboración. Entonces, por eso me pareció rescatable. ¿Qué es rescatable? Que se ven los bocetos, se ve cómo después llega a la producción gráfica más acabada, a blanco y negro, que es uno de los intereses que yo tengo. Describe el proceso también de cómo hace un storyboard, cómo hace las anotaciones, cómo construye el personaje, bueno, y explica, es como una especie de diario del proceso, que se supone que, pues, que es lo que yo voy a hacer también. Entonces la idea es un proyecto en creación, ¿no? Por otro lado, entonces tenemos este que se llama Coop, novela gráfica. Este me parece más interesante que el anterior, porque pues él desarrolla una novela gráfica, lo llama de una novela gráfica, no le coloca bocadillos o globos porque es un cómic silente que llaman, y está elaborado con una técnica que se llama grattage. Entonces él hace toda la investigación sobre la técnica, sobre cómo hacer los materiales, bueno, todo está, digamos, los problemas formales y técnicos ahí en su trabajo. Lo primero que él hace, por ejemplo, es describir referentes. Entonces aquí tenemos la ciudad de Franz Maserel, que también es o sea, él tiene unas obras que coloca como referentes. Aquí está Gatzman, me imagino, y el número que aparece allá. Entonces son obras hechas con esa técnica de tinta china, a blanco y negro, y ahí se puede observar un poco de lo que es el grattage también. Pero pues aquí ya coloca otras obras que son más actuales y que utilizan esa técnica del grattage. Yo tengo una obra de esas como ejemplito más abajo, que es Frankenstein. Ahí aparece, o el moderno Prometeo, que es de Rivas y de Sierra. Está La maldición del Titanic, bueno, en francés, de Glenat, y Headbanger, 2006, La cúpula, que aparece ahí a la derecha, hechas con esa técnica del grattage. El grattage es una especie de rasgado, entonces hay que utilizar bisturís. Eso también lo utilizaba Alberto Breccia en sus cómics. Entonces dibujan con cuchillas, y tanto para aplicar la tinta y en este caso rasgarla. Entonces se colocan unos planos negros y se va rascando para levantar, y lo que quede en blanco. Es una especie de grabado también. Es muy similar. Entonces aquí describe el proceso. Aquí ustedes pueden ver como parte de un boceto. Ahí el boceto se lleva a una parte digital en donde se imprime para poder, digamos, calcarlo. Y al calcarlo se lleva ya al modelo, y luego se tiene que escanear para poder dejarlo como está ahí. Ese es ya el cómic terminado en la parte de abajo. Son las imágenes que está logrando ahí con el grattage. Aquí vemos cómo, pues, los inicios de los primeros esbozos, un trabajo medio con color que al final no quedó, cómo hacer el logo, bueno, otras cosas que van ahí. Aquí vemos cómo primero hace un trabajo digital
y luego va al trabajo acá y luego se escanea para darle claridad y pues se mejora. ¿Qué rescato de este autor también? Que el modelo que trae ahí entonces trabaja dos líneas, aunque yo he visto ya más adelante en metodología que se trabajan tres, que es preproducción, producción y postproducción. Él trabaja preproducción y producción. Entonces en preproducción es toda la investigación, donde hay referentes, se estudia sobre la técnica, los soportes, en este caso los materiales, rascadores, ¿sí? En la elaboración entonces tiene que ser bocetos, los borradores, hay un guión escrito, hay un guión gráfico y está pues ya la elaboración. Y en postproducción entonces él colocó la digitalización, un ajuste digital a lo que se escanea y luego sí ya la edición impresa final. Desde el punto de vista también de los referentes, digamos, académicos, entre comillas, entonces tenemos aquí a Eisner, que ya lo conocían ustedes, sobre narración gráfica. Pues estuve leyéndolo y pues es interesante algunos conceptos que tiene en su obra. Will Eisner, por ejemplo, nos dice que son los textos como el cómic está, o pues digamos que todos cuentan historias, el texto, el video, el cine y el cómic, pero pues el cómic lo hace de una manera especial, donde el cómic, digamos que aquí junto con otros teóricos de lo que es el cómic, dicen que el ser humano es un participante, no es un simple espectador, porque él tiene que completar la secuencia de imágenes, o sea, hacer una interpretación en la secuencia de imágenes. Como el cómic reconoce que imita al cine, ¿por qué? Porque se habla de planos, porque hay unas secuencias, ¿sí? El ritmo de lectura imita para esa producción audiovisual. Y con unos cavernícolas él va explicando cómo es que se realiza el proceso de contar una historia, cómo se parte de un activador, entonces, qué pasaría si, entonces, cómo se pueden crear historias pues a partir del y si. Eh, Dice que los cómics sirven para contar historias, entonces hay un problema, una solución y un fin, y hay un tratamiento del problema, como lo escribe Will Eisner. Y él dice que también uno tiene que tener bastante cuidado al elegir cómo se cuenta la historia y escoger los cuadros adecuados que permitan al lector entender y deducir cuál es la historia que se está trabajando ahí. Pues los invito, pues yo recogí varias aquí como para mostrar, pero esto pasa rápidamente y los invito a que lean. El texto es muy chévere y fácil de leer, como pues viene a forma de cómic y los cavernícolas nos van hablando de cómo el cómic nos trae el mensaje. O sea, desde el punto de vista comunicativo, va trayendo el mensaje y nos va hablando. También nos dice pues cómo contar una historia, por ejemplo, si es de miedo a tener unas cosas, elementos como el tiempo, como el ritmo y los planos también. Bueno, entre muchas otras cosas. Luego, Scott McCloud es otro de los referentes que tengo acá para la creación, sobre todo porque me trae aquí 6 pasos para la producción de una narración gráfica. El primero, la idea del propósito; el segundo, la forma que hay que escoger; el estilo, la estructura, la destreza y lo que le llama superficie. Y ahí va describiendo primero los pasos, entonces la emoción o el propósito que uno tiene con la obra, qué forma le va a dar, si es un dibujo, si es un libro, si es un cómic corto, si es un cómic largo, si es novela gráfica, ¿sí? El estilo tiene que ver con el género, entonces, por ejemplo, en el caso mío sería un género de terror, sería a blanco y negro, tendría, ¿sí? Entonces, el género le va dando a uno unos aspectos que uno tiene que tener en cuenta para que pues, las personas entiendan que es un cómic que viene, un trabajo de narración gráfica de terror. Y la estructura, entonces, es qué incluir y qué dejar fuera. Entonces, uno tiene una historia, tiene unos elementos, tiene unos personajes, y cómo compone o cómo también realiza eso. Entonces, qué deja adentro, qué deja fuera. Y la destreza, entonces, digamos, es como ya cuando se pone uno a hacer el trabajo que encuentra dificultades y, bueno, necesita tener como lo del escaneo, el dibujo, si va a ser digital, la técnica. Y al final, entonces la superficie es lo que ve la persona, es decir, la superficie, él dice ahí, es como una manzana, entonces la idea es la semillita, entonces y lo que ve el público por lo que toma la manzana es
por la superficie, es decir, la portada y los dibujos que son pues la punta del iceberg de todo ese trabajo que aparece ahí, ¿sí? Pues ahí Scott McCloud nos está diciendo cómo generar un portafolio, cómo trabajar poco a poco hasta poder reconocer el estilo propio y bueno, sus ideas sobre el cómic, cómo es que él entiende la cuestión del cómic y también cómo hacer, en este caso, esa parte de la narración gráfica. Aquí pues coloco aquí un ejemplo que alguna vez pues me ha gustado, que esto es de Frank Miller. Entonces es como uno puede hacer una narración gráfica y cómo es diferente a, digamos, una narración literaria, una narración del cine. Aquí pues nos falta un poco porque pues el libro en físico le da a uno otras posibilidades de lectura, porque uno puede ver una doble página, pero aquí no. Cuando uno abre un libro, pues uno ve las dos páginas al mismo tiempo. Y muchos artistas juegan con el cambio de página para sorprender también. Entonces aquí vemos, no sé si ustedes identifican de qué cómic es, no sé si alguno. ¿No es de Sin City? Ajá, aquí Bueno, es Sin City. cuando Hartigan sufre un ataque al corazón y me parece genial cómo gráficamente, eh, digamos que se va colocando a Hartigan sufriendo el ataque y cada vez el negro va ocupando más espacio y el blanco se va volviendo más pequeño hasta que queda una página negra que dice, ahora no, un diálogo muy pequeño, eh, vuelve a Nancy que está esperando y luego dice no, mucho más pequeño, toda la página en negro. Y luego cuando Hartigan se levanta y dice, tengo que salvar a Nancy, ya se vuelve una página completamente blanca. Entonces gráficamente eso ya uno le dice el tipo se recuperó. O sea, no solamente lo hace con la parte de los globitos, bueno, en este caso los cuadros que aparecen ahí, ni con el dibujo, sino además de eso, cómo cambia la composición y el color. Y aquí se levanta y ya vemos esa a Hartigan recuperado, pero miren ustedes que el fondo es completamente blanco en contraste cuando le dio como el ataque cardíaco, del cual se supera. Bien, entonces la propuesta metodológica tiene, bueno, el tercer grupo como de investigación que he hecho es cómo metodológicamente que se tiene en cuenta para poder el proceso de producción de una narración gráfica. Entonces, el primer libro que encontré que me aporta bastante es Diseño de cómic y novela gráfica, la guía esencial, que es de Gary Spencer del 2010 y es de Parramón Ediciones. ¿Qué pasa? Que pues describe y organiza muy bien y le dice a uno, bueno, hay que tener en cuenta la descripción, la historia, los escenarios, los personajes, el vestuario, bueno, y digamos cómo es la diagramación de las páginas, qué se hace con las viñetas, cómo hacer la composición, qué planos hay, los enfoques, bueno, todo lo que hace parte del proceso creativo. Entonces tiene el capítulo 1 donde comienza por el diseño de los personajes, el diseño del escenario, eh, está lleno de ejemplos de muchos cómics donde están los escenarios colocados de diferentes maneras, solo qué personajes y cómo es el diseño de los personajes de diferentes autores. El capítulo 2 ya nos dice cómo hacer la narración con viñetas. En este caso, explica qué es un storyboard. En inglés, pues, hay mucha terminología en inglés y mucha terminología aquí también que tiene que ver con el guión cinematográfico. Hay un libro que se llama de Robert Mackie, que es escritura de guión, si no estoy mal. Bueno, es una guía como para un guión cinematográfico que se aplica muy bien a lo que es, digamos, el proceso de escribir guiones para cómic también, porque se hace una especie de storyboard donde hay unos diálogos, hay guiones técnicos, hay guiones literarios. Entonces aquí está como por ejemplo con marcadores uno definir, aquí va a ir, y es un esbozo muy rápido que le permite a uno maquetear la página, los globos, y hacer como una especie de bocetos de las páginas que se pueden ir cambiando de acuerdo a cómo uno vaya viendo el proyecto completo. Cómo distribuir la página, entonces si van a haber cuadrículas, cuándo puede uno salirse o no salirse, si uno decide trabajar con un esquema muy regular, tipo V de Venganza o Watchmen, que son muy cuadriculados, o
incluso mouse también, tiene una retícula que uno puede definir claramente, y ya hay el cómic americano o otros que se salen y juegan con las cuadrículas y hasta pues se olvidan de la cuadrícula. Eh, los bocadillos, entonces ahí hay un ejemplo interesante de cómo primero hay una, o sea, en todo esto hay una producción. Entonces aquí, si ustedes ven abajo, aparece una página de Spider-Man toda blanco y negro, pero antes de, cuando se pasa a color, pues también se cambia como a los diálogos. Entonces hay unos diálogos que van sobre el negro, que están fuera, no encerrados en un globo, con letra blanca. Y están los otros diálogos que van, por ejemplo, cuando habla el duende verde, van con color verde. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que es rotulación y bocadillos. La rotulación en inglés pues le llaman lettering y es una parte importante. Escoger el tipo de letras, si se va a hacer manual o si se va a hacer una rotulación digital, bajo qué programa. Bien. El diseñar con color, entonces si uno va a trabajar a una sola tinta, a dos tintas, tres o full color, y el diseño de cubiertas y la publicación también al final, es decir, cómo entregar eso ya es postproducción, que es ya pensar uno en la publicación y en que eso debe tener, es como cuando uno en un documento, pues al final, norma ZAPA, bibliografía, bueno, todo lo que tiene que cumplir para poder hacer una buena publicación, diseño de portada, dónde va a ir, bueno, entonces ahí aparece toda esa cuestión. Coloco aquí uno que se llama Cómo escribir e ilustrar una novela gráfica que estoy leyendo ahorita, de Mike Chin, también es interesante, trae otros conceptos. Este es otro referente que es Cómic Manual de Instrucciones, que está escrito por 4 autores españoles, editado por Astiberri. Son dibujantes, editores, productores y guionistas, o sea, es un staff interesante. Y pues es a blanco y negro, no es como el libro anterior, pues sí trae unos ejemplos a color. Este es a blanco y negro. Eh, es español, entonces no es traducido, tiene como esa ventaja directamente por los españoles y los ejemplos son de cómic español. Y también pues habla de lo mismo, cómo son los planos, el enfoque y hay muchos ejemplos. Y me gustó porque los ejemplos que trae son a blanco y negro, que es uno de los intereses que yo tengo para trabajar. Entonces, los utensilios artísticos, el diseño de la página, bueno, y los referentes, qué pasa si se desborda. Bueno, hay unos consejitos y me parece chévere. Trae unas entrevistas también a algunos escritores, guionistas, productores, etcétera. Finalmente, entonces aquí está un libro que es de Stephen Whitrow y Alexander Danner, quienes también lo hablan desde el diseño de los personajes, pero el libro pues habla en realidad de cómo hacer todo el proyecto gráfico, ¿sí? Es del 2009. Me parece también muy chévere cómo hace el repaso de todos los térmicos, sobre todo lo trabaja desde la parte literaria como la construcción del relato y la construcción de los personajes. Uno muchas veces se olvida de generarle una historia al personaje. Entonces, ¿quién es? ¿Por qué hace eso? ¿Cuáles son de dónde viene? ¿Sí? Entonces uno piensa, no, este personaje es malo, pero ¿y por qué es malo? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y quién es la familia? ¿Y dónde creció? Entonces le hacen a uno, le indican que uno puede llenar una ficha de personaje para que eso le haga que el personaje eh, en la historia tenga mucha más vida porque sus diálogos van a estar nutridos y hasta le da elementos para jugar. Si tiene miedos, si le gusta algo, por qué es. Entonces, que uno tenga muy claro todo ese desarrollo, sobre todo si son personajes que van a interferir definitivamente en la historia de los principales. Eh, bueno, estos ya son referentes de novela gráfica en el mundo literario, ya los conocen ustedes. Ahí Oscar Pantoja, que ya lleva tanta sangre vista, la estuve leyendo, y chévere, La Vorágine, el de Borges, Rulfo, Gao, bueno, y proyectos que está sacando ahorita también último. He encontrado cómic colombiano y algunas producciones también interesantes en blanco y negro, sobre todo Medellín. Y hay una revista que se llama Larva, que hace una recopilación también y ahí he encontrado algunos relatos, o sea, y de cómic colombiano, pues también que me sirven para el referente de lo colombiano. Desde el punto de vista de adaptación de literatura, entonces, digamos que aquí tenemos a Eisner,
que nos define qué es el cómic, a Gubern, a Will Eisner, Luis Gasca, Oscar Mazota, Terry Gorenstein. Bueno, ya he leído varios porque incluso no lo coloqué aquí, hay un artículo que es de Alberto Conde, es un profe de la Universidad Javeriana, y el artículo recopila muy bien muchos teóricos que han hablado sobre el cómic. Por ejemplo, Eco con Apocalípticos Integrados se acerca un poco. Desde la imagen está Gombrich. Entonces le dice a uno como Gombrich en algunos de sus textos o en alguna parte menciona, y que menciona desde la imagen, otros que se meten desde la historia como Santiago García, otros que son creadores como Eisner o como MacLeod, otros que lo estudian como Gubern desde otros elementos, ¿sí? Incluso desde la narrativa, bueno, hay otros. Y me ha servido también para recuperar varios de los teóricos sobre narración gráfica y sobre cómic. No lo coloqué acá, es bien interesante ese artículo. Y el concepto que yo tomo también para acercarme, no sé, teóricamente al ejercicio, entonces es la transcripción intersemiótica. Entonces, eso viene de Jacobson. Bueno, entonces digamos que en este concepto de lo transtextual y lo de la traducción incluso, y los estudios sobre traducción, entonces algunos abordan la adaptación como un fenómeno de traducción, ¿sí? Entonces ahí, pues en lo que he estado revisando, por ejemplo, está el término de lo que son los palimpsestos dentro de la transtextualidad de Genet. Entonces nos trabaja ahí, pues ustedes lo deben conocer mucho mejor. Yo hasta ahora estoy como abordando un poco la teoría de paratexto, metatexto, architexto, intertexto y lo de hipertextualidad para llegar pues a definir ese fenómeno intersemiótico, o incluso le llaman de transmutación. Entonces que al cambiar de forma se transforma. Por eso se le llama una transmutación intersemiótica. Digamos que sería lo que estaría ocurriendo ahí cuando se interpretan los signos lingüísticos con signos que no son lingüísticos, ¿sí? Unos fenómenos pueden ser muy sencillos. Por ejemplo, al principio las obras venían simplemente los cuadritos y el texto acompañando, muy parecido a la ilustración, pero en la actualidad ya digamos que la relación es mucho más compleja, digamos, cuando se acercan a hacer lo que son las adaptaciones literarias. Entonces aquí tengo unos referentes de adaptación, gráficos y obras seleccionadas de autores que me van a servir como de referentes para lo que yo quiero hacer. Primero tengo aquí From Hell de Eddie Campbell con guión de Alan Moore. Entonces es una obra preciosísima. Los detalles, es sencilla, trabaja el blanco y negro perfecto, y pues digamos que también es de terror, ¿no? Sobre el destripador, ¿no? El fenómeno, bueno, el personaje ese histórico allá, y también es decimonónico. Entonces por eso me parece uno de los referentes que yo tengo que tener ahí. Hay otras adaptaciones interesantes. Aquí está con esa técnica del grattage, que es de Peter Cooper, que es la metamorfosis de Kafka. He encontrado que la mayoría por ejemplo, de los que se han acercado, o de los artistas que yo he visto que están trabajando el género de terror desde la ilustración o desde la adaptación a cómic, han hecho adaptaciones, por ejemplo, de la Metamorfosis o Frankenstein o los mismos cuentos, ¿sí? Los cuentos ya, digamos, Edgar Allan Poe. Entonces uno encuentra y dice, oiga, esto es el tema que está siendo tratado, y lo tratan de esta manera del blanco y negro, el grattage, por ejemplo, me parece una técnica increíble. Tenemos a Kafka, también adaptado por Robert Crumb, y tenemos la metamorfosis del manga. Bueno, este se me coló aquí. Y aquí tengo niveles de adaptación. Entonces, eh, digamos que encontré en un libro que se llama El Post-Celuloide, eh, donde Constantínides cita a Geoffrey Wagner. Lo estoy buscando todavía, el referente directo de Wagner, y nos habla sobre las adaptaciones, pero pues fílmicas,
pero me gustó porque él dice que hay como 3 tipos de adaptaciones. Una se llama transposición, el otro es el comentario y el otro es la analogía. Entonces, la transposición es cuando se lleva directamente la novela a la pantalla. El comentario es cuando hay alteraciones y ahí, digamos que hay una cuestión intencional de hacer unos énfasis en las obras y omitir cosas, ¿sí? Entonces, esa elipsis narrativa. Yo voy a omitir algo del relato intencionalmente y también voy a enfatizar en otras cosas, ¿sí? Y el tercero, que es el interesante, es la analogía. Entonces, que moderniza o cambia, incluso puede cambiar hasta radicalmente el texto, teniendo una relación incluso hasta siendo satírico, ¿no? Puede tomar el texto y burlarse del texto, establecer una relación hasta eh, relectura del texto, como Caperucita Roja, cuando ahorita no, que es que el lobo es el bueno y Caperucita la mala. Entonces hay versiones, ¿sí? Entonces, desde esa transposición que llama él clásica hasta ese fenómeno que llama la analogía, aquí Geoffrey Wagner. Eh, Frankenstein, entonces encontré varias adaptaciones de Frankenstein. Esta es genial, esta es de Bernie Winston, si no estoy mal. Eh, y pues él es ilustrador, él tiene sus obras, él dibujó la The Thing, la cosa del pantano. Está el texto de Frankenstein, pero las ilustraciones son como 15 o 12, pero son una cosa brutal, a blanco y negro, si la pueden encontrar. Son increíbles esas ilustraciones de Frankenstein. Tenemos el otro que lo citó allá arriba en su obra Coop. eh, y digamos que esto es hecho con Gratage, esto es de Rivas y de Sierra, y es otra mirada a Frankenstein, también precioso, un trabajo precioso y una revisión con un estilo, obviamente el estilo de él. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, este es de, si no estoy mal, es de Bernie Winston, sí, es un dibujo que tiene sobre Frankenstein. Frankenstein pues tiene otras adaptaciones diferentes. Es otra de Bernie Winston. Tengo a Santiago Caruso como referente, es un ilustrador, pero también ha ilustrado pues este tipo de narraciones. Ahí tenemos una del Pozo y el Péndulo. Ay, aunque creo que se me coló. Y es de Scafati, no es de Caruso. Tiene ilustraciones sobre, por ejemplo, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, El horror en Dunwich, El huésped ay, fue pucha, de Amparo Dávila y El monje y la hija del verdugo de Ambrose Bierce. Si ustedes los han visto de pronto en las ferias del libro, pues son ediciones bastante caras porque las ilustraciones son hermosas. Eh, y el trabajo de él es pues soberbio en eso que tiene que ver con lo que es la ilustración. Por otro lado tenemos a Luis Scafati, que también tiene, por ejemplo, El gato negro, ¿sí? Son relatos de terror. Tiene una de Drácula increíble también. Tiene también La Metamorfosis. Ahí abajo hay una de La Metamorfosis. Aquí están, por ejemplo, Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Entonces, por ejemplo, esta tesis que decía sobre la influencia de Edgar Allan Poe en lo que son los relatos y todo lo del cómic de terror, etcétera, pues miren hasta dónde ha llegado, hasta estos ilustradores que pues se han basado en esos cuentos de terror y los han revisado pues gráficamente, o sea, es como esa inspiración gráfica que lleva. Tenemos a Sergio Topi, que es un ilustrador ya ¿de qué? De cómic, él es italiano, y pues nos trae como unas ilustraciones bastante también, una calidad en blanco y negro increíble. Tenemos a Dave McKean, que también es otro referente. Uy, se me va por acá. Él, si ustedes han visto los cómics de Sandman, que son de Neil Gaiman, es otro de los grandes guionistas, que a mi parecer, en esta parte de Sandman. Y las portadas, y algunas veces lo lleva este ilustrador, dibuja internamente. No es
no siempre dibuja, pero las portadas de Sandman generalmente las hace Dave McKean, por eso uno pues compra los libros porque las portadas son increíbles, él trabaja una técnica de collage y pinta y bueno, es un trabajo. Obviamente Alberto Brescia, que lo colocamos acá, tiene por ejemplo este que yo tengo unos libros de Sherlock Dane, el informe sobre ciegos, ¿sí? Adaptaciones todas ellas a blanco y negro con una técnica también genial. Bien, finalmente entonces aquí hay un texto que saqué aquí de Julio Plaza, que dice que en esta medida una traducción se nos presenta como una forma más atenta de leer, eh, digamos, la historia, porque pues es una forma de consumo productiva, es decir, uno consume en realidad la obra literaria, pero ¿para qué? Para poder realizar algo, entonces es una forma productiva. Y digamos que lo que hace uno es interpretar esa historia y incorporar eso que está ahí al presente. Entonces, eh, digamos que lo que se hace es una revisión y el libro de Julio Plaza se llama Traducción Intersemiótica y es el concepto que él trae, que me parece que es el fuerte a la hora de, de hablar de ese proceso de, de hacer esa traducción. O sea, lo que yo llamo es la adaptación como traducción intersemiótica, es decir, partir de ese texto para llegar al otro texto, que en este caso sería el cómic, novela gráfica, historieta, etcétera. Y pues ahí terminaría, bueno, yo ya había hablado por aquí de Deadpool, que son otros ejemplos, de cómo está relacionado con la historia y de, por ejemplo, también una obra interesante para la parte decimonónica es Alan Moore con la Liga Extraordinaria, los Caballeros Extraordinarios, que también pues toma todos esos héroes, entre comillas, decimonónicos y los pone a formar una liga. Entonces trae ahí al Capitán Nemo, al Hombre Invisible, a Alan Quatermain, a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aparecen Fu Manchu, creo, Arsenio Lupin, etcétera. Bien, y ahí pues ya terminaría yo como en este momento pues me encuentro como